Muy buenas a todos. Sean bienvenidos a este rincón de lectura y espero que les guste tanto como a mí. Les agradecería que me regalen un like para seguir creciendo y trayendo más contenidos como este a mi canal. Capítulo 13. La emperatriz viuda. Mao Mao estaba encantada. De hecho, no podía estar más contenta. Detrás de ella, Ongnian y Xinhua tenían un aspecto intimidatorio. ¿De verdad, aquí mismo?, preguntó Mao Mao, observando atentamente a Ongnian. Sí. Piénsate bien lo que has hecho, respondió la jefa de las damas de compañía con un bufido. A Mao Mao se le llenaron los ojos de lágrimas y apretó la mano de Ongnian. Muchas gracias, dijo, haciendo una profunda reverencia. Espera. ¿Mao Mao? Oh, esto es exactamente lo contrario de lo que queríamos. Mao Mao, sin prestar atención a la consternación de Ongnian y Xinhua, voló hacia el cobertizo de almacenamiento. Esta iba a ser su habitación a partir de hoy. ¿No crees que es un poco duro, Xinhua?, preguntó Guiyuan mientras servía un poco de té, que ofreció junto con un bocadillo a Xinhua. Yo también lo pensé, pero es su culpa, respondió Xinhua, logrando fruncir los labios y sorber su té al mismo tiempo. Hoy tomaban un té fermentado de olor dulce procedente del oeste. Le decíamos que parara, pero no lo hacía. Sabemos que ha salido a recoger insectos otra vez, miró fijamente a Mao Mao. Al parecer, Ongnian había tirado todos los frutos de los esfuerzos de Mao Mao. Mao Mao solo ladeó la cabeza. Había dejado de intentar recoger colas de lagarto, reconociendo que el trabajo no podía hacerse en el pabellón de Hades y las damas de compañía seguían desmayándose. ¿De qué estás hablando?, le preguntó a Xinhua, realmente sorprendida. Dejé de hacerlo después de lo del lagarto. Se habla. Hemos oído que una señora rara iba por la parte del palacio interno recogiendo insectos y riéndose como una loca. Mao Mao no dijo nada, pero Xinhua, y ahora también Guiyuan, parecían escandalizadas. Estaba claro que se trataba de un malentendido. Yo no hago eso, dijo Mao Mao con seriedad. Sí, había recogido polillas una vez recientemente, pero había sido por trabajo. Desde entonces no había ido a por ningún otro insecto. O lagarto. Y si hiciera algo así, no serían insectos lo que buscaría. Serían yerbas. ¿Pero admites que serías maniática al respecto? Xinhua y Guiyuan parecían completamente exasperadas mientras estudiaban a Mao Mao. Últimamente, habían empezado a comprender su verdadera naturaleza. Grr. Ella conocía esa mirada. No la creían. Pero era cierto. Mao Mao solo se había reído porque había encontrado algunas hierbas medicinales, no por ningún insecto. Tenía algo de sentido común. Comprendía perfectamente lo que ocurriría si intentaba cultivar insectos en aquella estrecha habitación. Era verano, sería una catástrofe. Mao Mao frunció el ceño y cerró las manos en un puño. La situación era muy grave. Pero creyó saber quién era el verdadero responsable. ¿El abucheo de Iwi qué?, preguntó Xiaolan, con la boca llena de bollo de melocotón. Mao Mao le ofreció un cilindro de bambú lleno de té dulce y asintió. Estaban charlando y merendando detrás de la lavandería, como de costumbre. Mao Mao había hecho que Xiaolan escribiera unos cuantos caracteres en el polvo para asegurarse de que la chica prestaba atención en clase. Ciertamente lo estaba. Es así Sui. Es la criatura más mercurial, dijo Xiaolan, bebiendo un poco de té. Quizá era su reciente inclinación académica a la que había introducido en su vocabulario palabras difíciles como esa. Bajó de un salto del barril en el que estaba sentada y trotó hacia unas damas de palacio que charlaban cerca del pozo. Oye, no sabes dónde ha estado Sisui últimamente, ¿verdad? Mao Mao fue tras ella. Las tres mujeres de palacio respondieron a Xiaolan con un saludo amistoso, aunque se pusieron un poco rígidas cuando Mao Mao se acercó. Su reacción no era inusual. Xiaolan y Sisui eran las únicas mujeres con gustos lo suficientemente extraños como para disfrutar hablando con Mao Mao. Es una rara, dijo una de las damas. Justo cuando crees que la has visto, es como si se hubiera ido de nuevo. Sabes,
Siento que ella ha estado por aquí. Sí, yo también. La única cosa de la que parecían estar seguras era que no estaban seguras. Oh, ¿dónde? Dígame, por favor, Xiaolan, sin miedo a nadie con quien pudiera estar hablando, comenzó a importunarlas sin piedad. Las tres damas se miraron entre sí, obviamente dudando en lo que decían. Probablemente se sentían sensibles por tener a Mao Mao allí. Su traje no era como el de ellas. Seguía siendo sencillo y fácil de llevar, pero no era uno de los uniformes generales que el palacio interno entregaba a su personal. No, llevaba la ropa que le había dado su señora, como correspondía a un asistente de una de las consortes. Esos trajes creaban una barrera invisible pero infranqueable entre los que asistían a las consortes y los que no. Dispara. Mao Mao se dio cuenta de que debería haber mantenido las distancias. Algunas de las damas de palacio podían ser hostiles hacia quienes servían a las consortes, pero muchas de ellas simplemente se callaban, temiendo que compartir el rumor equivocado pudiera meterlas en problemas. Pocas personas eran tan despreocupadas como Xiaolan. Entonces, ¿qué hacer ahora? Podría haber aligerado el ambiente con algunos aperitivos, pero ya había dado todo lo que tenía a Xiaolan. Mao Mao rebuscó en los pliegues de su túnica, preguntándose si llevaría algo que pudiera servir de soborno en lugar de comida. Oh, pensó al toparse con un objeto en particular. Si alguno de ustedes tiene algún detalle, podría encontrar la manera de darle esto. Era un bonito trozo de tela, agradable al tacto y ligeramente perfumado. Técnicamente era un pañuelo, pero era de un material tan fino que, con algo de imaginación, podría ser prácticamente cualquier cosa. De hecho, Jinzi se lo había dado a Mao Mao cuando se había herido la mejilla. Había pensado que podría vendérselo al curandero del consultorio. No quería pasar demasiado tiempo pensando en el interés que pudiera tener por los hombres, pero podría sacarle unas monedas por algo que había pertenecido al guapísimo eunuco. Eso es. Parece seda, ¿verdad? El material más inadecuado para un pañuelo, me atrevo a decir. Una de las mujeres cogió el paño y se lo llevó a la nariz. Entonces sus ojos se abrieron de par en par. Este olor. No puede ser, puede ser. Mao Mao se volvió hacia la mujer con una ligera sonrisa en los labios, aunque no dejó que llegara a sus ojos. Lo dejaré a tu imaginación. Temía que decir realmente el nombre de Jinzi fuera contraproducente. Dejó que se hicieran una idea y que completaran el resto ellos mismos. La mujer de la nariz sensible murmuraba para sí misma, espera. Pero, ¿puede realmente o podría ser su? Mao Mao no podía estar segura de en quién estaba pensando, pero vio que tenía quien la tomara. Al ver la reacción de la mujer, las otras dos damas que la acompañaban se turnaron para oler el pañuelo. Mao Mao dobló el pañuelo y dijo respetuosamente, tal vez pueda convencerlas de que compartan sus ideas primero. Las damas de palacio le dijeron a Mao Mao que habían visto a Sisui entre las arboledas descuidadas del barrio norte. Tenía sentido, allí era donde Mao Mao se había topado con ella antes. Al parecer, era uno de sus lugares favoritos. Mao Mao fue allí y se sentó entre los árboles. Al ser verano, había muchos insectos ruidosos. Podía perdonar las cigarras que lloraban alrededor, pero aplastó unos cuantos mosquitos que zumbaban irritantemente junto a su oído. Debería haber traído un pequeño quemador para alejar a los mosquitos, pensó. Utilizaban artemisa y agujas de pino para producir un humo espeso que mantenía a raya a los insectos. En el pabellón de Jade siempre había uno encendido porque la princesa Lingli era aún muy joven. La zona del bosque no estaba muy cuidada, y Mao Mao vio que allí crecían todo tipo de cosas, yerba de la pampa, por ejemplo, y un grupo de flores rojas. Se inclinó hacia ellas. Así que aquí es donde crecen. Eran flores de blancura. Las flores en forma de trompeta empezarían a abrirse al atardecer. Mao Mao cogió una y aplastó los pétalos, manchando sus dedos con un jugo rojo. Era un pequeño juego al que había jugado a menudo cuando era joven. Mientras tanto, las cortesanas habían recogido las flores por sus semillas, que contenían un polvo muy parecido a los polvos para blanquear la cara. Pero las cortesanas no lo utilizaban así.
En la mente de Mao Mao seguía rondando una pregunta. Se trataba de lo que había sucedido en el pabellón de cristal unos días antes, donde se había descubierto que la jefa de las damas de compañía de Liu Xin intentaba fabricar una droga para inducir un aborto. Xin nunca había utilizado ningún perfume. Si el material contenía ingredientes que podían ser perjudiciales para un embarazo, y si creía que era ella quien debía ser consorte, se explicaría que no quisiera usarlo. Probablemente esperaba ocupar el lugar de Liu. Podría haber pensado que si la actual consorte no lograba producir un heredero, su familia se sentiría obligada a darle a su majestad otra persona en su lugar. Y sin embargo, en esta ocasión, ella había estado tan desesperada por producir el abortivo que incluso había usado el temido perfume. ¿Por qué? La consorte Liu había llevado ropa más suelta de lo habitual. Trajes que no se ceñían alrededor del vientre, al igual que la consejera Yokuyou. ¿Y era la imaginación de Mao Mao, o parecía un poco más rellenita que antes? Yokuyou no era la única que recibía las visitas del emperador. Había una posibilidad muy clara, pero Mao Mao no se atrevió a decirlo. No importaría si lo hiciera, no estaba en posición de ayudar a la consorte Liu. Su persistente duda se refería a los ingredientes implicados en lo que Xin había estado fabricando en aquel cobertizo. Cualquiera podría haber comprado los aceites de perfume y demás en la caravana, siempre que tuviera suficiente dinero. Eso era evidente. Sin embargo, Mao Mao se encontraba perpleja. Las cortesanas recogían las semillas de la flor blanca no para fines cosméticos, sino para crear una droga que las librara de un niño en su vientre. Se hervía con otros ingredientes, como la planta de la linterna, la peonía arbórea, el bálsamo, la peonía en flor y el azogue para conseguir el efecto deseado. Aparte del azogue, o mercurio, estas plantas eran todas cosas que podían conseguirse en la parte del palacio interno, pero el brebaje de Xin no había incluido ninguna de ellas, aunque parecía la forma más fácil y barata. Eso dejó a Mao Mao con un pensamiento inquietante. Tal vez alguien le había dicho deliberadamente a Xin lo de las toxinas. Esa persona podría estar todavía aquí, en la parte del palacio interno. Había intentado dar a Jinzi una idea de lo que pensaba con una sugerencia oblicua, y le conocía lo suficiente como para esperar que investigara el asunto. No estaba tan segura de que el orgulloso y testarudo jefe de fila fuera a ser inducida fácilmente a hablar. En ese momento, la cacofonía de las cigarras disminuyó de repente. Oyó lo que parecía una campana que sonaba en silencio, seguido de un claro crujido. Se volvió hacia el sonido para descubrir algo grande que se arrastraba por la yerba de la pampa. Saltó como una rana, luego levantó las manos y comenzó a reírse alegremente. «Esta vez te pille», gritó. La voz tenía el mismo toque de inocencia que la de Xiaolan, pero era más aguda. La dueña de la voz tenía una sonrisa en la cara, una cara que parecía sorprendentemente joven para lo alta que era. La mujer, evidentemente complacida desde el fondo de su corazón, tomó el insecto en sus manos y lo puso en una jaula de bambú para insectos. «No me lo puedo creer», pensó Mao Mao, viendo a la chica cacarear mientras saltaba entre la maleza agarrando insectos. «Me han confundido con eso». Era frustrante. Ella pensaba que estaba un poco menos desquiciada que eso. Sin embargo, satisfecha su curiosidad, Mao Mao se dispuso a abandonar la zona. No llegó muy lejos. Volvió a oírlo, esta vez junto en su oreja. Desconcertada, se tocó la cabeza y descubrió un insecto sentado en ella. Al parecer, este era el verdadero origen de la campana que había escuchado. Y eso habría estado bien, si hubiera sido el final del asunto. En cambio, una figura se abalanzó sobre Mao Mao, chocando con ella. «¡Mi insecto!», gritó. Entonces la figura miró a Mao Mao con sorpresa. Su cara le recordaba a Mao Mao a una ardilla. «Si pudieras quitarte de encima, te lo agradecería», dijo Mao Mao, pero la chica no movió ni un músculo. Su mano estaba encima de la cabeza de Mao Mao, perfectamente inmóvil. Parecía un poco perturbada. Mao Mao adivinó rápidamente lo que ocurría. «Date prisa y llévatelo. No quiero estar aquí con un insecto en la cabeza». Se oyó un chirrido cuando la chica la abordó. Algo se había aplastado, y ella sabía qué.
Lo siento mucho, Mao Mao, dijo Sisui, pero estaba sonriendo cuando finalmente se levantó. Se sintió de maravilla al verter el agua fría del pozo sobre su cabeza, pero no pudo lavar la sensación de asco. La otra chica le dio a la empapada Mao Mao un pañuelo. Ella lo cogió agradecida y empezó a limpiarse. La jaula de insectos que colgaba de la cintura de la chica estaba ocupada por varios bichos de un color chamuscado. Agitaban sus alas, haciendo un sonido como el de una campana. ¿Así que eso es lo que intentabas atrapar? Ajá. Sisui aún parecía un poco avergonzada, pero sus ojos al volverse hacia Mao Mao brillaban. Mao Mao sabía que le gustaban los insectos, pero no se había dado cuenta de hasta qué punto. Mientras Mao Mao aún intentaba decidir qué hacer, se encontró con que la otra chica la llevaba al otro lado del pozo. Ese lado estaba a la sombra de los árboles y había una caja de madera, un lugar perfecto para sentarse. Sisui palmeó la caja, indicándole que se sentara. Mao Mao empezaba a tener un mal presentimiento. Y sus malos presentimientos solían ser acertados. Estos bichos son nativos del país insular del este, ¿ves? Hacen ruido haciendo vibrar sus alas, le informó Sisui, sin levantar la vista de los habitantes de la jaula. Supongo que algunos de ellos deben de haber hecho de polizón con una misión comercial y luego se han soltado. Creo que este es el único lugar donde viven en nuestro país, al igual que esas polillas. Mao Mao emitió un tibio sonido de interés. Su coloración las hace parecer cucarachas, pero no lo son, así que no te preocupes. Mao Mao podría haber vivido sin saber eso, pensó, frotándose una vez más la cabeza enérgicamente con el pañuelo. La chica de la mala elección de palabras pronunció este sermón sinuoso sobre los insectos durante 30 minutos. Si esto seguía así, el sol se pondría antes de que terminaran. Mao Mao intentaba salirse de la conversación y marcharse, pero cada vez sentía un tirón en la manga y era arrastrada inexorablemente a la lección. Entendía muy bien que quisiera hablar de algo que le interesaba, pero quería alertar a Sisui de lo aburrido que era para su público. Si al menos estuviéramos hablando de drogas. Entonces podría sobrevivir a esto. El incómodo tramo fue pronto interrumpido bruscamente por el tintineo de un badajo de madera. Mao Mao miró a su alrededor, tratando de averiguar de dónde procedía. Podía ver a las otras damas de palacio cercanas haciendo lo mismo. La fuente se reveló pronto desde la puerta del sur. Apareció una figura, flanqueada por una dama de compañía y un eunuco guardaespaldas a cada lado, con 3 personas más detrás de ella, una de las cuales hacía sonar el badajo. En el centro del desfile había una mujer vestida con coloridas galas. Mao Mao creyó reconocer su rostro, sereno y de aspecto amable. Creo que es la emperatriz viuda. Solo la había visto una vez, en la fiesta del jardín del año anterior, pero solo había un número determinado de personas que podían avanzar por la parte del palacio interno con un séquito tan amplio. Comparando a la persona que tenía delante con aquel recuerdo borroso, llegó a la conclusión de que tenía que ser la emperatriz viuda. Parecía demasiado joven para ser la madre del actual emperador con su robusto vello facial, pero se acercó, haciendo sonar el badajo todo el tiempo. Me pregunto a dónde va, susurró Sisui. Estaba agazapada en las sombras de un edificio. ¿Por qué se esconde?, preguntó Mao Mao. Bueno, no es así. Sisui la tenía allí. En un reflejo casi condicionado, Mao Mao se había agazapado igualmente detrás de un pilar. Todas las demás damas de palacio se inclinaban profundamente. Desde el momento en que llegaron aquí, se les había inculcado que eso era lo que se hacía cuando pasaba alguien de mayor estatus. Estrictamente hablando, era lo que Mao Mao debería haber hecho siempre que Jinzi y sus secuaces estuvieran presentes, pero últimamente se había acostumbrado a olvidarlo. Eso no servirá, pensó. Tenía que mantener los límites adecuados. Sacudiendo la cabeza, resolvió hacerlo mejor en el futuro. ¿Va en dirección a la clínica? Sisui reflexionó, apoyando la barbilla en la mano y observando a la emperatriz viuda. Era cierto que la clínica estaba en la dirección del desfile. ¿La clínica? Mao Mao se preguntó qué haría la emperatriz viuda yendo a la consulta médica no oficial del palacio interno. Inesperadamente, Sisui le dio la respuesta.
He oído que fue su señoría quien lo inició. Eso fue cuando la reina regente aún era muy poderosa, por lo que no podía hacerlo públicamente, e incluso ahora se mantiene bastante en secreto. Eso ciertamente tendría sentido. La emperatriz viuda tenía fama de ser una mujer de buen corazón. Se decía que gracias a su influencia se había prohibido tanto la esclavitud como la formación de eunucos con la llegada del actual emperador. Cualquiera de estos cambios habría sido revolucionario por sí solo. Muchos consideraron que eran buenas decisiones desde la perspectiva de la simple humanidad, pero hubo efectos problemáticos en cadena. El comercio de esclavos, por ejemplo, había sido una forma de negocio, y sacarlo a flote había hecho que ciertos sectores se detuvieran. También estaba la cuestión de dónde trazar la línea de lo que constituía la esclavitud. Cuando las personas son arreadas y vendidas como animales, eso está bastante claro, pero ¿qué pasa con los que se convierten en garantía de una deuda? Técnicamente, habían firmado algo parecido a un contrato de trabajo, pero esto también podía considerarse esclavitud. Si se incluye esto en la ecuación, incluso las cortesanas, de momento, perfectamente legales, podrían considerarse esclavas. Mao Mao recordaba haber visto a la vieja Madame discutiendo esa posibilidad, con la cara pálida. En resumen, aunque exteriormente ya no había esclavitud en la tierra, todos eran conscientes de que en muchos aspectos la práctica simplemente había cambiado de nombre y se había adaptado a las nuevas normas sociales. Mao Mao no tenía interés en detalles más finos que eso, y no sabía nada de ellos. Creo que será mejor que vuelva, dijo Sisui, cogiendo su jaula de insectos y poniéndose en pie. Será mejor que tengas cuidado, Mao Mao. Te meterás en problemas si te descuidas aquí demasiado tiempo. Sí, supongo. Se preguntó si el paseo de la emperatriz viuda en dirección a la clínica tenía algo que ver con los recientes acontecimientos en el pabellón de cristal. Si su señoría se estaba involucrando, pronto podría haber otra revolución, esta vez en el tratamiento médico en la parte del palacio interno. Mao Mao deseaba poder ser una mosca en esa pared, pero tenía miedo de lo que pasaría si la encontraban espiando, y de todos modos, Sisui tenía razón, Mao Mao se enteraría de verdad por Onniang si tardaba demasiado en volver. Se cruzó de brazos pensando. Parecía que las otras damas de compañía no hacían más que molestarse con ella últimamente. Supongo que será mejor que vuelva, dijo, y se dirigió de mala gana al pabellón de jade. Cuando Mao Mao regresó, se vio obligada, de forma bastante inusual, a realizar una limpieza real. Se le pidió que quitara el polvo de los alféizares de las ventanas con más atención de la habitual, y su trabajo solo fue aprobado al tercer intento. Ya van 2 fracasos. Empezaba a preguntarse si Onniang se estaba desquitando por su reciente actitud, pero cuando vio que las otras damas de compañía tenían que rehacer su trabajo al menos una vez, pensó que debía ser algo más. Alguien debe venir, pero ¿quién? Las únicas veces que limpiaban con tanto cuidado era cuando venía otra consorte a comer o a tomar el té. Tales reuniones se habían suspendido últimamente, y solo se recibía en el pabellón de jade a consortes en los que se tenía la máxima confianza. Justo cuando Mao Mao se preguntaba quién podría encajar en esa descripción, llegó el visitante. Resultó ser la propia emperatriz viuda. Ha pasado mucho tiempo, Lady Ansi. La consorte Yokuyo la saludó con una delicada sonrisa y una postura perfecta. Estaba demostrando por qué era la consorte, a excepción de Onniang, todas sus damas de compañía se marchitaban en presencia de su señoría. La mirada de la emperatriz viuda se dirigió al vientre de Yokuyo, pero solo por un segundo. Así fue como Mao Mao se enteró del nombre de su señoría, Ansi, pero sabía que era un nombre que casi seguro nunca pronunciaría. Así que eso es lo que pasa, pensó Mao Mao. Como lo que equivalía a la suegra de Yokuyo, ella y la emperatriz viuda compartían un entendimiento implícito. El hecho de que la profundamente, y con razón, recelosa Yokuyo no solo recibiera a la emperatriz viuda, sino que la pusiera al corriente de su embarazo, demostraba lo mucho que confiaba en ella. O tal vez se vio obligada a alertar a su señoría. Si se tomaban al pie de la letra los rumores sobre la emperatriz viuda, parecía probable que fuera lo primero, pero Mao Mao no tenía forma de estar segura. Por lo demás, parecía estar de muy buen humor. La princesa Lingli al principio ignoró a su abuela,
pero pronto se acostumbró a la gentil emperatriz viuda. Mao Mao probó la comida en busca de veneno, pero antes de que pudiera marcharse, la emperatriz viuda dijo: «Tú, querida, eres la asistente que envió Jinzi, ¿verdad?» «¿Cómo lo sabe?», se preguntó Mao Mao. ¿Y por qué era tan condescendiente al hablar con un simple catador de comida? Mao Mao quería preguntar, pero sabía que podría ser descortés, así que se limitó a decir: «Así es, señora», y se inclinó. «Suiren me lo dijo. Dijo que por fin había encontrado una chica que valía la pena, pero que iba a volver al palacio interno». Suiren era la dama de compañía personal de Jinzi, una mujer que acababa de entrar en la vejez. Nunca había parecido del tipo afable, pero aparentemente era vieja amiga de la emperatriz viuda. «Ella fue una vez mi propia dama de compañía, ya sabes». Eso lo explicaría. Era común que las hijas de los funcionarios sirvieran como damas de compañía o niñeras. Entonces su señoría miró al Yokujou. La perspicaz consorte pareció entender su significado inmediatamente. «Lo siento mucho, Lady Ansi, pero ¿podría disculparme un momento para acostar a la princesa para su siesta?», dijo. Ongniang sostenía a Lingli, que parecía cansada de jugar con su abuela. Ya estaba bastante destetada, pero le serviría de excusa al Yokujou para salir de la habitación. Ongniang se fue con su señora. Así fue como Mao Mao se encontró en una habitación con la emperatriz viuda. «Sabe captar las indirectas, ¿verdad?», dijo su señoría, sonando un poco divertida. En ese momento, parecía menos la suegra de Yokujou y más su amiga algo mayor. Mao Mao no estaba segura de lo que se suponía que debía hacer, así que se puso de pie cortésmente y observó a la emperatriz viuda en busca de alguna pista. Su señoría se dio cuenta y le indicó a Mao Mao que se sentara en una silla. «Parece que nos has ayudado a resolver muchos problemas», dijo. Agarró un vaso lleno de hielo para enfriar sus palmas. El hielo era un regalo que había traído. La consorte Yokujou no podía dejar que su cuerpo se enfriara demasiado, pero podía llevarse el hielo a la boca y disfrutarlo mientras se derretía. La princesa, mientras tanto, había estado devorando golosinas hechas de hielo raspado con zumo de frutas por encima. Mao Mao respondió: «Solo he ofrecido los conocimientos que tenía y que se ajustaban a la situación». Mao Mao no era espectacularmente imaginativo. Simplemente ocurría que la verdad a veces se escondía entre las cosas que sabía, que eran poco más que una ventana a lo que su padre le había enseñado. Si le preguntaran directamente a él, creía que habría resuelto sus problemas en la mitad de tiempo que a ella. Habría sido fácil tomar las palabras de Mao Mao como algo contrario, y de hecho la dama de compañía que estaba junto a la emperatriz viuda, una mujer de algo más de 40 años que desprendía experiencia, fruncía el ceño. Solo estaban los tres en esta sala. Sin embargo, con o sin malentendidos, Mao Mao no se sentiría cómoda a menos que precediera la conversación con ese descargo de responsabilidad. No tenía ningún interés en exagerar sus propias habilidades, y quería que la otra mujer lo tuviera claro. Algunos podrían decir que se estaba vendiendo mal, pero este era uno de los principios de Mao Mao, y viviría de acuerdo con él. «Es suficiente para mis propósitos», dijo la emperatriz viuda. Sus ojos se dirigieron brevemente al suelo, y a Mao Mao le pareció, no podía estar segura, que la amabilidad que había en ello fue sustituida por un instante por algo aburrido y vacuo. «Todo lo que seas capaz de hacer será suficiente, pero quiero que investigues algo». La dama de compañía observaba a la emperatriz viuda, que negó lentamente con la cabeza mientras miraba a Mao Mao. «¿Crees que he sido maldecida por el anterior emperador?». Era una pregunta muy importante para la emperatriz viuda. Toda una pregunta, en efecto.